¿El delfín es un mamífero o un pez? Los delfines pertenecen a la familia Delphinidae. Viven en mares, océanos y ríos del mundo, donde prefieren habitar en grupos. Son carnívoros y se comunican mediante la ecolocalización, una capacidad de comunicación mediante la localización de sonidos que pocas especies utilizan en el mundo. Ahora bien, cuando piensas en las características de esta especie, ¿consideras que el delfín es un mamífero o un pez? En este canal te contamos todo sobre estas clasificaciones del mundo animal y revelamos a cuál pertenecen los delfines. Sigue leyendo. ¿Qué es un animal mamífero? Se denomina mamíferos a una clase de animales vertebrados. Los mamíferos son diversos, pues las especies son muy distintas entre sí. No obstante, existen algunas características de los animales mamíferos comunes en todos ellos. Alimentan a las crías mediante glándulas mamarias. Respiran a través de los pulmones. Las crías permanecen con sus madres durante algún tiempo después de nacer. Poseen esqueleto. La mayoría posee pelo. Los huesos de los dientes se insertan en el cráneo. Se reproducen por fertilización interna, es decir, son animales de reproducción sexual. La piel es capaz de termorregularse. La mayoría de los mamíferos son terrestres. ¿Qué es un pez? Ahora bien, antes de explicar si el delfín es un mamífero o un pez, también necesitas conocer las características de los peces. Los peces son vertebrados, pero se distinguen de los mamíferos en varios puntos. Las características de los peces principales son: solo viven en el agua. Respiran por medio de branquias. Poseen escamas y aletas. No todas las especies poseen mandíbula o dientes. Las crías nacen de huevos y se alimentan de distintas cosas: algas, detritos, el saco vitelino, entre otras. Se reproducen por fertilización externa o interna. Su temperatura corporal varía con respecto a la del agua. Teniendo en cuenta estas características, ¿en cuál incluirías a los delfines? Lo revelamos a continuación. ¿El delfín es un pez o un mamífero? Los delfines viven en agua salada o dulce. Además, poseen pulmones, pero no respiran a través de la nariz, sino por medio del espiráculo, un orificio que se encuentra en la cabeza. Se reproducen mediante fertilización interna y se hacen cargo de las crías, pero poseen aletas. Además, se encuentran entre los pocos animales que se masturban. Así que, ¿el delfín es mamífero o un pez? Los delfines son mamíferos marinos, grupo en el que están incluidas otras especies, como las nutrias, los manatíes, las ballenas y las morsas. A su vez, los delfines pertenecen al infraorden de los cetáceos, el cual apareció en el planeta hace 54 millones de años. El infraorden de los cetáceos se divide en dos grupos: misticetos, como las ballenas; odontocetos, como los delfines, las orcas y los cachalotes. Características de los delfines. Los delfines son cetáceos o mamíferos marinos. Como tales, cuentan con algunas características que los distinguen. Respiración. A diferencia de los mamíferos terrestres, el sistema pulmonar no está dividido en lóbulos. Además, los mamíferos terrestres poseen lobulillos y bronquiolos en el sistema pulmonar, mientras que los mamíferos marinos carecen de ellos. Por otro lado, respiran a través del espiráculo de la cabeza y deben acercarse a la superficie para obtener oxígeno. Velocidad. Poseen aletas como los peces, pero el cuerpo es más aerodinámico, ya que, al ser pesados, su organismo necesitó adaptación para disminuir la resistencia a las corrientes marinas. Piel. Su piel es dura y, bajo ella, poseen una capa de grasa que les permite conservar el calor corporal. Oxígeno. Poseen mioglobina en los músculos, una proteína capaz de almacenar oxígeno. Gracias a esto, son capaces de guardarlo para sumergirse en el agua. Comunicación.
Se comunican por medio de un sonar. Además, como la tráquea de los delfines es corta y se comunican con el espiráculo, en vez de con el esófago. Temperatura. Su temperatura corporal promedio es de 37 C. Alimentación. Solo se alimentan de carne llegada a la edad adulta, mientras que existen peces y mamíferos terrestres con hábitos alimenticios variados. Cerebro. El cerebro está mucho más desarrollado que en los peces, y es más grande que el de algunos mamíferos terrestres. Hábitat. Solo pueden vivir dentro del agua, pues la piel se deshidrata fuera de ella. Por el contrario, muchos mamíferos terrestres utilizan el agua solo para beber y refrescarse. Sincronización. Son capaces de establecer una respiración sincrónica cuando nadan en grupo.